día de hoy vamos a tratar sobre el tema 6, que es la reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción asexual? Pues es el proceso mediante el cual se forman descendientes exactamente iguales a partir de un único progenitor, sin que participen células sexuales, es decir, sin que haya la participación de óvulos y espermatozoides. Esto lo realizan por división celular mitótica. Existen varias formas de reproducirse asexualmente, tales como la fisión binaria o bipartición, gemación, esporulación, fragmentación y regeneración. La reproducción asexual en las plantas se conoce como propagación vegetativa. Es decir, que la reproducción asexual la podemos encontrar tanto en animales como en plantas. Este tipo de reproducción pues se da en organismos unicelulares, plantas y algas. En casos muy aislados se presentan en ciertos organismos pluricelulares, como el caso de la hidra, que es pariente de la anémona marina y se replica a ella misma a partir de una yema de su cuerpo. Vamos a empezar a estudiar cada uno de las siguientes formas de reproducción asexual. ¿Qué es la fisión binaria o bipartición? Esta es propia de los procariotas como las bacterias, las arqueas, cuando las células procariotas pues se encuentran en ambientes favorables en cuanto a su nutrición y temperatura, estas empiezan su replicación. ¿Qué es lo que sucede pues en este tipo de reproducción? El ciclo celular de las células procariotas consta de un largo periodo de crecimiento. En esta etapa, pues se duplica el ADN y se producen dos cromosomas idénticos que se adhieren a la membrana plasmática. La célula aumenta de tamaño y la membrana plasmática pues se va extendiendo entre los puntos de la unión de los cromosomas, quedando cada vez pues más separados, como podemos ver en la imagen. En el momento que la célula ha duplicado su tamaño, en la parte media de la membrana plasmática, esta va generando un tabique o septo de separación. Sí, va formándose en esta parte una separación, un tabique. A lo largo del ecuador, la célula, la membrana plasmática, pues se fusiona. De esta manera completa la fisión binaria, dando como resultado dos células idénticas. Es decir, que después de que se forma el tabique, pues se forman ya las dos células hijas que son totalmente idénticas a la célula madre con la misma información genética. Es así como se produce pues la fisión binaria o bipartición. ¿Qué es la gemación? Pues la gemación es otro tipo de reproducción asexual muy frecuente en hongos unicelulares como las levaduras, que es la que se utiliza pues para la producción del pan, y en animales invertebrados como esponjas y nidarios como las hidras y corales. Este tipo de reproducción pues tiene una gran ventaja competitiva con las especies que se localizan en nuevos hábitos y que conforman nuevas colonias, ya que se producen rápidamente y a partir de un solo individuo, cuya célula realiza mitosis. Una de sus desventajas, pues, es que crea individuos prácticamente clonados, es decir, que no poseen una variabilidad genética que les permita sobrevivir a cambios bruscos de ambiente. Entonces, lo negativo de esta reproducción es pues que no se pueden adaptar a cambios climáticos fuertes. Es por esta razón que los corales, que es una de las especies que se reproducen por esta gemación, pues están en peligro de extinción porque no se han logrado adaptar al aumento en la temperatura del mar. Por esta razón es que ellos están comenzando pues a morir. ¿Cómo se da el proceso de gemación? Pues primero la célula aumenta de tamaño
se forma una yema o una protuberancia en el exterior, como podemos ver en la imagen. Cuando esta protuberancia se hace muy evidente, un núcleo con la misma información genética migra hacia la yema o la protuberancia que se formó y finalmente pues la membrana celular se divide y se obtienen dos células de diferente tamaño, pero con la misma información genética de la célula madre. Pues prácticamente es un proceso de clonación, ya que tiene la misma información genética de la célula madre, pero tiene su desventaja, pues, ya que no pueden adaptarse a condiciones climáticas extremas o cambios climáticos extremos, como es el caso, pues, de los corales. ¿Qué es la esporulación? La esporulación, pues, es otro tipo de reproducción sexual, generalmente que se da en los musgos, en los helechos, hongos y algas. Produce células especiales llamadas esporas, que se originan por mitosis. ¿Sí? La ventaja de esta reproducción es que las esporas están protegidas por una envoltura gruesa que les permite resistir condiciones desfavorables del ambiente y pueden esperar a largo tiempo para ser liberadas hasta pues que el medio sea favorable. Al ser liberadas, la cubierta se fragmenta y la célula se divide para originar un nuevo organismo. Y como podemos ver en las imágenes, pues estos son los tipos de plantas que que se reproducen por la esporulación, como son el musgo, los hongos, los helechos, las algas. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso de esporulación. Pues primero se da el proceso de la mitosis, donde se duplica el material genético. ¿Ok? Donde se duplica el material genético. El material genético recién replicado se aísla en una parte del citoplasma. ¿Sí? La membrana plasmática pues empieza a cubrir el material genético junto con el citoplasma. Las esporas se recubren de una cubierta que les permite resistir a cualquier cambio climático. Estas se ubican atrás de las hojas y cuando estén las condiciones climáticas pues favorables, estas se liberan al medio y cuando estas ya estén en una condición en el ambiente favorable, pues se abren y liberan sus esporas para la formación de una nueva planta. Como podemos ver en la siguiente imagen, un hongo pues está liberando sus esporas al medio ambiente. Estas van a caer en el suelo o se van con el aire a caer en otro, pues cuando está el viento, se las lleva estas esporas a otro lugar y estas esporas caen pues en el suelo y van a producir un nuevo hongo con las mismas características pues de la planta a la que salió. ¿Qué es la fragmentación? Esto ocurre a partir de un fragmento de un individuo, es decir, que a partir de ese individuo van a ser uno nuevo. Suele ocurrir en animales como estrellas de mar de 5 o más brazos, en las medusas, en las lombrices de tierra o en plantas a partir de las hojas o tallos. También en las plantas que presentan un nivel de organización simple, como los musgos. Es decir, que los musgos también se pueden reproducir por esporulación o por fragmentación. Estas plantas carecen de órganos como raíces, tallos y hojas, pero presentan estructuras equivalentes, como los rizoides, talluelos y hojas o filoides. Cuando una parte del musgo se fragmenta, puede desarrollar una planta hija. Esto también, este tipo de fragmentación también pues se da en lo que es la lombriz de tierra, que se utiliza para lo que es la fertilización de los suelos en la compostera.
¿Cómo se da el proceso reproductivo de una estrella de mar, por ejemplo? Lo que sucede al inicio es que se fragmenta un brazo y este se separa del individuo original. A partir del fragmento del brazo se desarrolla un nuevo individuo. Como podemos ver aquí en la imagen, se fragmenta y a partir de este fragmento es donde van a salir un nuevo individuo. Como resultado, pues se obtienen dos individuos idénticos en morfología y dotación genética. Es decir, que de esta parte que se fragmentó la estrella de mar, se va a regenerar esta parte y va a tener pues un nuevo individuo, pero con la misma información genética y la misma morfología. Lo mismo sucede con la parte fragmentada, va a regenerarse y va a tener un nuevo individuo con las mismas características genéticas y la misma morfología. A esto se le conoce pues como fragmentación. ¿Qué es la regeneración? La regeneración pues es la capacidad de los organismos para recuperar o restablecer células, tejidos u otras partes de sus cuerpos envejecidos, dañados o perdidos por causas fisiológicas, patológicas o accidentales. Por ejemplo, las lagartijas que han perdido su cola debido al ataque de un depredador. Se regenera. Esta forma de reproducción ocurre en especies como los anélidos, la lombriz de tierra, equinodermos como la estrella de mar, binarios como la hidra, platermitos como las planarias, que se dividen en dos fragmentos cada uno para regenerar el cuerpo completo. Bien, entonces, miren, hay una gran variedad pues, de especies, animales y vegetales pues, que se pueden reproducir por este tipo de regeneración. En los seres humanos, aunque también poseen ciertos grados de habilidad regenerativa, está muy limitada, expresándose solo en algunos procesos regenerativos, fundamentalmente en las células epidérmicas de la mucosa bucal y del tracto respiratorio. El pelo, las uñas, la piel y el tejido óseo, pues son partes que en el ser humano pueden regenerarse. ¿Qué es la partenogénesis? La partenogénesis en determinadas especies de animales como ciertos insectos, peces, anfibios y reptiles puede ocurrir que las hembras al producir óvulos, haploides y que estos se dividan sin ser fecundados, creen nuevos individuos y a la vez su descendencia siga haploide. En el caso de las abejas, los machos conocidos como zánganos, pues se originan por partenogénesis y son organismos haploides. En cambio, las hembras, que son las obreras y las reinas, son diploides, ya que se desarrollan a partir de óvulos fecundados. En general, la partenogénesis ocurre en especies que se reproducen a sí mismas o de manera sexual. Sin embargo, algunas especies lo hacen solo por partenogénesis. Por ejemplo, en el caso de ciertas lagartijas americanas. Todos los individuos son hembras, que en ausencia de machos se reproducen por partenogénesis. Las lagartijas hijas son idénticas a las madres. En estos casos, el óvulo se origina en la meiosis, donde se duplica el material genético y luego se desarrolla, por lo que el organismo del hijo va a ser una célula diploide. Entonces, miren, en este caso es interesante lo que sucede en las abejas, pues los zánganos o machos se reproducen por este tipo de reproducción asexual denominada partenogénesis, mientras que las hembras y las reinas pues lo hacen por la reproducción sexual. ¿Qué es la propagación vegetativa? Esto se da sobre todo en las plantas. Las plantas angiospermas que tienen flores pueden tener ciertos órganos con características particulares para desarrollar nuevas plantas, proceso conocido como propagación vegetativa, y es una forma de reproducción asexual. En relación con el material genético, las plantas progenitoras y las hijas pues son idénticas.
Entonces, creo que la mayoría hemos visto en la cocina cuando tenemos la cebolla paiteña, la colorada o la roja que la conocemos, cuando la tenemos mucho tiempo, pues se empieza a formar este tipo de tallos o de hojas en la parte superior de la cebolla. A esto se le conoce como propagación vegetativa porque de aquí está formándose una nueva planta. Lo mismo ocurre con el ajo, ocurre con la zanahoria, pues ocurre con lo que son eh, los tubérculos, también ocurre en las rosas. Hay un sinnúmero de especies que se reproducen por este tipo de reproducción vegetativa. ¿Cuáles son los tipos de propagación vegetativa? Vamos a empezar por lo que son los bulbos. ¿Qué son los bulbos? Pues son tallos subterráneos modificados en forma de disco. Las hojas almacenan sustancias de reserva que son el engrosamiento de la vaina de las catáfilas y raíces adventicias. Y entonces esta parte es la que va engrosando y por aquí sale pues la vaina que se le conoce como catáfila. Y las raíces adventicias pues que se van formando por la parte inferior del bulbo. Durante el crecimiento producen bulbillos que se transforman en nuevas plantas, como por ejemplo la cebolla, el tulipán, el ajo, pues son algunas de las especies que se reproducen por bulbos. Tenemos lo que son tubérculos. Estos son tallos subterráneos engrosados porque almacenan sustancias de reserva que le permiten pues formar un nuevo ser. Tienen yemas que originan a nuevas plantas y es el caso de la papa. En esta también tenemos todo lo que está dentro de la tierra, como es la remolacha, la zanahoria, el papanabo, lo que es el rábano, las ocas. Todas estas especies se reproducen por tubérculos. Tenemos la siguiente forma de propagación vegetativa que son los rizomas. ¿Alguna vez nosotros hemos visto una planta de frutilla? Esta pues va generando un tipo de un tallito que se va arrastrando por el piso para dar lugar a una nueva planta. A este se le conoce pues como rizomas. Son tallos horizontales que se extienden debajo de la superficie del suelo y facilitan la expansión de la planta, ya que en sus nudos hay yemas que generan nuevas plantas. Entonces, miren cómo va formándose de aquí una nueva plantita. Se va extendiendo, ¿sí? Y se genera una nueva planta si nosotros pues esta la enterramos o la dejamos pues al medio ambiente. Esta va a seguir creciendo. En el caso del jengibre, de la cúrcuma, son plantas que se reproducen por rizomas, pero también tenemos plantas ornamentales como el lirio que también se reproducen de esta manera. ¿Qué son los estolones? Son tallos largos y delgados que crecen al ras del suelo. Sus yemas permiten el crecimiento de nuevas plantas, pues la frutilla es una de estas que se multiplica por los estolones. Pues miren, esta era la, la ramita o el tallo verde que les decía, que se va extendiendo de una planta, se va extendiendo por el suelo y de esa, pues de esa rama se forma lo que es una nueva planta con las mismas características de la planta madre. A esta parte se le conoce pues como estolón. Tenemos también lo que son estacas o esquejes. ¿Qué son? Es un segmento de tallo con yemas que se introducen a tierra o el agua para que desarrollen raíces en su extremo y que crezca una nueva planta. Este es el caso de las rosas, por ejemplo. También tenemos en los geranios y en algunas ornamentales que pues si nosotros le sacamos una ramita y la enterramos, va a generar una nueva planta. O si le ponemos en un vaso de agua, esta va a crecer sus raíces y va a dar lugar a una nueva planta con similares características a la planta madre o a la planta progenitora. Como pudimos ver en este capítulo, pues hay diferentes formas de reproducción
asexual, que se dan tanto en los animales como en las plantas. Este tipo de reproducción pues tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del organismo o de la planta que lo realice y dependiendo obviamente del clima donde se encuentren y de las condiciones pues, climáticas que afecten a este tipo de reproducción. Esto sería todo lo que vemos en el capítulo de hoy, que es el número 6.